una ponencia del primer ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial del azúcar de Motril, y lo hacemos de la mano de Agustín Castillo, que nos va a hablar sobre patrimonio constructivo e industrial de la fábrica del Pilar. Pero, primeramente, nuestra alcaldesa, que hoy nos acompaña en la mesa, quiere decir unas palabras. Así, cuando quieras, Luisa. Sí, bueno, muchas gracias y bienvenido a todos. Muchas gracias, concejala Madeline. Muchas gracias al ponente, a Agustín, que ahora imagino que hará la presentación correspondiente. La verdad es que, bueno, este equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante por recuperar nuestro patrimonio industrial azucarero. De hecho, bueno, uno de los compromisos que teníamos y que hemos llevado a cabo es crear una concejalía específica del patrimonio industrial azucarero de Motril, porque bueno, siempre por otros equipos de gobierno se ha tenido en cuenta, pero estaba diluida en cultura o en patrimonio, y nosotros entendíamos que tiene la suficiente entidad para tener una concejalía propia. Y bueno, pues de hecho, gracias a tener esa entidad propia, pues son muchas de las cosas que se están recuperando, muchas de las actividades que se está haciendo. Y yo, bueno, pues hablándolo con el equipo que conforma la concejalía, entendíamos que tan importante es lo material, es decir, la propia rehabilitación de la fábrica, bueno, del tren de Molinos, en este caso a través de los fondos de EDUCI. Bueno, pues también era muy importante el dar a conocer la maravilla que tenemos aquí, pues a través de diversas actividades como este ciclo de conferencias. Así que, Manolo, me perdí la primera, estábamos en Madrid con otras responsabilidades, pero me dijeron que fue maravillosa, intentaré verla. Y bueno, pues entendemos que la fábrica del Pilar es patrimonio de todos los motileños, de todas las motileñas, y a través precisamente de este ciclo de conferencias, pues lo que intentamos llevar una labor, ¿no?, de divulgación para que todo el mundo conozca la maravilla que tenemos en Motril. Muchas gracias. Como dice Ricardo Morales, el hombre es un ser constructivo, un ser arquitectónico que crea espacios industriales que generan cierto romanticismo y forman parte de la memoria colectiva de las ciudades, en tanto en cuanto muchos de ellos fueron referentes como arquitectura y como generador de empleo y de riqueza. La conservación, por tanto, del patrimonio constructivo asociado al patrimonio industrial supone preservar la historia de un territorio marcado por los cambios introducidos por dicha industria, para que de esta manera reforcemos la identidad de las comunidades. En este caso será Agustín Castillo quien nos ayuda a entender, conocer, valorar y sobre todo a querer y a enamorarnos de un patrimonio que nos pertenece por derecho propio y que tenemos que mostrar al mundo. Agustín Castillo Martínez es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Tras trabajar varios años como redactor de proyectos de ingeniería, ejerció como coordinador general de Fomento y Obras Públicas en la Diputación Provincial de Granada y como coordinador general de Urbanismo y Obras Municipales del Ayuntamiento de Granada. Es coautor del libro Los tranvías históricos de Granada, además de distintas publicaciones en Ideal y en la revista Alhóndiga, así como la de Patrimonio Histórico de la Universidad de Granada, y destacar también una importante participación que tuvo en el V Congreso Internacional de Historia de la Construcción. Su tesis doctoral se centra en el estudio de los sistemas constructivos empleados en la industria azucarera de la costa tropical y la Vega de Granada. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera de la Universidad de Jaén. Agustín es patrono y vocal de la Junta Directiva de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, una fundación que colabora con instituciones públicas y privadas para realizar iniciativas orientadas a la protección, conservación y activación de dicho patrimonio. Actualmente el Ayuntamiento de Motril tiene un convenio de colaboración con el que ya hemos realizado dos actividades muy importantes, como fue el Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y un certamen de pintura rápida al aire libre sobre patrimonio industrial, específicamente de la fábrica del Pilar. Así que el patrimonio arquitectónico es el escenario del pasado humano. Si los documentos son la memoria escrita del pasado, el patrimonio arquitectónico es la memoria construida de la historia. Así que Agustín hoy es la mejor persona más indicada para construir nuestra historia a partir del patrimonio constructivo industrial de la fábrica del Pilar. Así que la sala es tuya. Muchas gracias. Gracias, Madeline. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Espero poder estar con vosotros lo más directo posible. Tengo un poquito de afonía, así que voy a intentar hablar lo más
lo mejor que pueda, hacerlo lo mejor que pueda para un poco transmitiros. Creo que hoy el objetivo que me he centrado es haceros ver. Sé que la gente de Motril tiene un cariño muy grande a la fábrica del Pilar y quiero, de alguna manera, como ingeniero y con mi especialidad en historia de la ingeniería, intentar transmitir por qué la fábrica del Pilar es un auténtico tesoro desde el punto de vista de la historia de la ingeniería. Estoy hablando no solamente desde el punto de vista, a lo mejor, de la ingeniería andaluza o española, sino incluso desde el punto de vista de la ingeniería a nivel europeo. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción y de histórica de por qué la relevancia, tanto desde el punto de vista de la industria como de la ingeniería civil, como de la construcción y de la arquitectura. ¿Vale? Es un poco el enfoque que voy a intentar dar. Vamos a ver si lo conseguimos. La revolución industrial comienza a principios del siglo XIX. En Inglaterra ya a finales del siglo XVIII están sucediendo cosas. Ahí os he puesto un poco la fotografía de James Watt, ¿no? James Watt empieza cambiando la historia de la ingeniería desde el Reino Unido y empieza como un aprendiz, ¿vale? Y lo que hace es mejorar una serie de máquinas existentes anteriormente, la máquina de Newcomen, para conseguir hacer una máquina de vapor perfeccionada de agua. ¿Qué es lo que intentaba conseguir Watt con su máquina? Desde tiempo inmemorial en la historia de la ingeniería había el gran problema era conseguir mover cosas. Conseguir mover cosas solamente lo podíamos hacer los humanos con la ayuda de animales, ¿vale? Es lo que antes se llamaba la tracción de sangre, ¿vale? Se utilizaba a los bueyes, a los mulos, ¿vale? E incluso, ¿por qué no decirlo? También la propia fuerza del ser humano para hacer obras, para trasladar cosas, para mover peso. Entonces Watt su mayor empeño era conseguir que la tracción se produjese a través de máquinas, y lo hizo a través del vapor de agua, de la fuerza del vapor de agua. Bueno, después tenemos una figura importante que fue la de Trevithick. Trevithick coge la máquina de Watt y la mejora, ¿vale? Y la mejora. Este hombre lo que hace es que consigue que esa máquina de vapor desplace un ferrocarril, podemos decir muy incipiente, para ayudar a trasladar mineral en una mina, ¿no? En una mina. Entonces el primero que consigue aplicar aquello a algo real, ¿no? A algo que funcionaba y algo que era real. Y por último quiero presentar la tercera figura, que es Stephenson. Stephenson es el que diseña ya los ferrocarriles tal y como lo conocemos y hace popular la máquina de vapor porque consigue empezar a mover cosas. Consigue empezar a mover gente, crea ya una primera línea entre Liverpool y Manchester, y el mundo se queda asombrado porque gracias a la tecnología de la máquina de vapor, por primera vez en la historia no necesitamos un buey, no necesitamos un mulo, no necesitamos un caballo, o la gente no tiene que estar cargando pues materiales de construcción, o no tiene que empujar cosas, o no tiene que tirar de una cuerda, ¿no? Sino que lo puede hacer una máquina por nosotros. Esa es la revolución industrial. Sabemos que a España la revolución industrial llega un poco tarde, pero precisamente también eso es una ventaja, ahora lo veremos, a la hora de la conservación del patrimonio que tenemos aquí en Motril. Bueno, fijaos, estos son algunos de los primeros ingenios que empiezan los ingenieros a hacer, ¿no? Aquí tenéis una grúa que se mueve, ¿vale? Que la utilizaron a mitad del siglo XIX en el puerto de Brest, en Francia. Fijaos que gracias a la máquina de vapor pequeñita que va montada, pues consiguen ya pues transportar una piedra bastante grande para fabricar el puerto. Aquí tenéis, ¿vale?, unos sistemas iniciales que permiten hacer relleno en el puerto de Wicklow, en Irlanda, ¿vale? Estáis viendo que son muy básicos, ¿no? Muy iniciales. Y aquí veis que esto empieza a mejorar e incluso se empiezan a hacer estructuras más complicadas. Aquí tenéis un puente móvil que se hizo en el norte de Francia
que giraba según iban entrando barcos en un puerto o para permitir el paso del tráfico del tráfico ferroviario, de manera que el propio puente estaba articulado a través de la máquina de vapor. Bueno, pues todo esto, ¿cómo se transmite al mundo del azúcar, ¿no? Al mundo de la fabricación? Pues fundamentalmente, todos sabéis, y la conferencia de la semana pasada, que me han dicho que fue muy brillante, versaba un poco sobre la tradición azucarera, es decir, la fabricación del azúcar tradicional y artesanal ha estado en la tradición de Al-Ándalus casi desde el siglo X, ¿no? Pero bueno, todas las industrias, no solo la azucarera, todas las industrias, la industria del metal o la industria por ejemplo, de la construcción, pues pasan de ser industrias artesanas a ser mecanizadas gracias al vapor. Entonces, el primer ingenio azucarero llega a la península en el año 1845. Es la fábrica de la Sociedad Azucarera Peninsular, ¿vale? En el año 1845. Y se trata del primer ejemplo en la península porque en aquella época Cuba era parte de España, era una provincia española, de hecho enviaba diputados a las Cortes y es allí donde está la gran tradición de la fábrica azucarera como tal. Un gran experto que se llama Ramón de la Sagra viene de Cuba a España y trae la tecnología que están desarrollando allí gracias a las máquinas de vapor. Y lo primero que se hace es la costa tropical y la caña de azúcar. Es lo primero que empieza en la península en España. En el año 1882, en Granada, se abre la primera fábrica de remolacha. Los procesos son muy parecidos, el de la caña de azúcar y la remolacha. Y se trata de la primera fábrica de España de remolacha. Y más o menos en esa época tenemos una edad de oro del azúcar en España, por muchas razones. Por razones fiscales, por razones de conocimiento, por razones de muchos tipos. En la provincia de Granada se produce una gran edad de oro y, en general, la gran revolución industrial llega a España en esa época de la mano del azúcar. No solo a Motril, no solo a la costa tropical, sino a toda la provincia. Y con ella llega la modernidad. Es decir, que una de las cosas que no se puede entender, incluso los estudios sobre los tranvías o sobre las vías de transporte o sobre el ferrocarril, están imbricados con el azúcar, porque el azúcar era fenómeno de riqueza y fenómeno de modernidad tecnológica. Vamos a ver cómo la fábrica del Pilar tiene algunos de los ejemplos de tecnología absolutamente puntera a nivel mundial, ¿vale? Bueno, un poquito por resumir, sabéis que a final de los años 70 la tecnología del azúcar deja de ser competitiva y las últimas cosechas en remolacha son en el año 1984 y en caña de azúcar en el año 2006. De manera, podemos decir, industrial, ¿no? Ya no estamos hablando de manera artesana. Esa es un poco la historia del azúcar industrial en España. Aquí tenéis algunos de los casos principales en toda la provincia, por varios motivos. Y fijaos que el primero que os pongo es la fábrica del Pilar. Es sin duda el ejemplo más importante de fábrica de azúcar en toda la provincia y me atrevería a decir de toda España. Para algunos expertos se trata del mejor conjunto industrial de España y casi todos están de acuerdo en que se trata de uno de los 3 mejores conjuntos industriales mejor conservados de la época del vapor, probablemente de Europa. Bueno, aquí un poco lo que os quiero contar es que Ramón de la Sagra llega a la costa tropical, empieza con la Sociedad Peninsular y rápidamente desde Almuñécar pues empieza a abrir un poco la tecnología. La tecnología inicial viene fundamentalmente de Francia y de Inglaterra, ¿vale? Del Reino Unido y de Francia. A través de las compañías Temesc Coil y Philips Lille empieza a distribuir maquinaria por toda la costa tropical, incluso llega a meterse en la provincia de Málaga, donde el duque de Larios empieza a invertir dinero y empieza a abrir fábricas en la costa malagueña utilizando esta misma tecnología. Bueno, lo fundamental,
hemos dicho, pasamos de la atracción de sangre a la atracción del vapor. A la atracción del vapor. Vamos a hacer un pequeño recorrido para comprender en qué consiste, qué pasos fundamentales tiene fabricar azúcar desde un punto de vista industrial, ¿vale? Para que todos comprendamos cómo se hace el azúcar en una fábrica de azúcar. Bueno, aquí tenéis una máquina de vapor que justo antes de restaurarse, de las que salieron de aquí, de la fábrica, ¿vale? Esta fotografía es del año 1988, ¿vale? Antes de hacerle nada estaba así la máquina de vapor. Y como he dicho, la maquinaria fundamentalmente que hay aquí es de origen francés, ¿vale? Es de origen francés la que hay en la fábrica. Bueno, aquí tenéis una perspectiva de la fábrica. ¿Qué es lo primero que se hace cuando hay que fabricar azúcar? Lo primero es extraer el jugo, ¿vale? Extraer el jugo. En el caso de la caña de azúcar es mucho más sencillo que con la remolacha, ya que la remolacha tiene muchas raíces y tiene mucha suciedad. Es una planta que llega mucho más sucia y necesita un tratamiento inicial mucho más potente. Mientras que la caña de azúcar, aunque es dura, pero realmente es una planta que llega mucho más limpia a la fábrica. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es extraerle el jugo. Un tren de molinos es una sucesión de molinos que van rompiendo, desfibrilando y, podemos decir, empujando la planta hasta extraerle el jugo dulce que tiene en su interior. Eso se hace a través de una sucesión de máquinas de vapor que producen esa tracción que va deshilachando, va rompiendo y va presionando la planta hasta extraerle el jugo. Bueno, poco a poco esa tecnología va mejorando. El Marqués de Larios en Málaga pues empieza a investigar y empieza a traer unas máquinas un poquito más potentes que se llaman los difusores, ¿vale? Esos difusores que las trae para su fábrica en el año 1870, aquí en Motril toman nota y cuando abre la fábrica en 1882 ya lo tienen preparados para instalarlo. Ahora vamos a ver una fotografía. Bueno, aquí tenéis una máquina de vapor, ¿vale? Este es el catálogo que saca Philips Lille en 1880 para comercializar sus máquinas de vapor. Fijaos cómo se parece mucho a la que está en la fábrica, ¿vale? Esta es la misma del catálogo, de hecho. Y es la que justamente está situada al lado del tren de molino, a la entrada, podemos decir, del proceso industrial. Lo primero que se hace, se entra la caña ahí y pasa por esa sucesión de molinos para extraer el jugo. Aquí tenéis planos originales, ¿vale? No querría dejar pasar más tiempo sin, por supuesto, agradecer al profesor don Miguel Jiménez Yangua su generosidad a la hora de proporcionarnos bibliografía extensa, planos originales, fotografías, en fin, es una persona muy generosa y que ha acumulado una gran cantidad de información en defensa del patrimonio industrial. Pues aquí tenéis planos originales de cómo se diseñó la fábrica. Bueno, aquí tenéis un difusor, ¿vale? Los difusores, este en particular lo tenéis, es el que se instaló en San Isidro, en Granada, un difusor de batería doble, es un poquito más moderno del que se instaló aquí, pero bueno, aquí tenéis una foto, un modelo de cómo podrían ser esos difusores, ¿no? Que se utilizaban para hacer esa extracción del jugo de manera más eficiente, según un poco los modelos que había traído el Marqués de Larios para sus fábricas de la costa malagueña. Bueno, justamente después hay que hacer la purificación de ese jugo. El jugo tiene tiene color, lo primero, tiene color, y segundo, tiene muchas impurezas. Entonces, por motivos de obtener un azúcar puro y también por motivos estéticos de cara a que sea agradable para consumir, pues lo que se hace es retirarle tanto el color como esas impurezas al jugo. Entonces, a todo ese proceso se le llama purificación. En principio se hacía con lo que se llamaba el negro animal o carbón de hueso. Es decir, se hacía un filtrado a través de huesos de animales que se habían carbonatado de alguna manera, a través del fuego o a través de algún otro tipo de proceso. Bueno, pues ese proceso servía para filtrar de alguna manera el jugo y retirarle las impurezas.
Bueno, otros procesos se hacían a través de anhídrido carbónico, ¿vale? O en general otro tipo de ácidos que al tratar el jugo pues le retiraban esas impurezas y esos colorantes que tenían en exceso. Y por último se pasaba un proceso que se llamaba la sulfitación, que consistía en retirar el color, ¿vale? Normalmente el jarabe tenía un color muy fuerte y lo que nosotros queríamos es que el azúcar, para que tuviera una estética mejor, pues saliera blanca. Bueno, pues eso se conseguía a través de lo que se llamaban los filtros prensa. Bueno, pues aquí tenéis un catálogo de FilmSlit sobre esos filtros de purificación, y aquí los tenéis, ahí los tenéis al fondo, en la parte de arriba, en la fábrica del Pilar. ¿Vale? En la fábrica del Pilar los tenéis en la parte de arriba, los filtros prensa que se utilizaban para ese proceso de purificación. Bueno, ¿qué es lo que hacemos justo después? Concentrar el jugo. El jugo hay que concentrarlo para que consigamos al final cristalizar el azúcar. ¿Cómo lo concentramos? Lo vamos a hacerlo evaporando. Es decir, toda la humedad que tiene el jugo, pues vamos a ir evaporando poco a poco y al final va a ir quedando el azúcar en el fondo, y cuanta menos agua tenga la mezcla, más fácil va a ser que el cristal de azúcar se materialice. Bueno, pues la tecnología la inventó un tal Howard en el año 1812 a través de una serie de evaporadores de vacío, que se llaman, que consisten en hacer presión en un contenedor, de manera que se hace el vacío, y así pues podemos evaporar de manera industrial y mucho más eficientemente el jugo. Bueno, fijaos, se hacía, como dice aquí, en una caldera cerrada con serpentín, por eso es que circulaba el vapor. Una de las razones por las cuales en la fábrica del Pilar ha persistido la tecnología del vapor durante tantas décadas es que para esta parte del proceso necesitábamos vapor de agua. Todas las demás fábricas de todos los demás campos del mundo, de la industrialización, se electrificaron y toda la tecnología del vapor se fue olvidando y se fue achatarrando. De manera que, ¿por qué las fábricas de azúcar conservaron sus máquinas de vapor? Precisamente porque necesitaban vapor de agua para hacer este paso. Como necesitaban tener vapor de agua, bueno, pues si hacían vapor de agua para mover sus máquinas de vapor y ya lo tenían para hacer esta parte de la producción, pues podemos decir que mataban dos pájaros de un tiro. Por eso fue por lo que hasta el año 1984 en La Vega y hasta el año 2006 en la costa tropical se mantienen las máquinas de vapor originales, las máquinas de vapor concebidas en el siglo XIX, y siguen funcionando porque podemos decir que son muy eficientes. Es decir, sirven para fabricar azúcar y sirven para mover todas las máquinas que están en la fábrica. Y ese es el motivo por el cual persiste la tecnología del vapor en Motril y en toda la costa durante tanto tiempo. Bueno, aquí tenéis un poco no quiero tampoco aburriros, pero poco a poco podemos decir que esa tecnología de evaporación por vacío se va mejorando, ¿vale? Da lugar a cuádruple efecto, quíntuple efecto, pues, lo que es la explosión tecnológica, ¿no? Y cada vez se van perfeccionando esta tecnología. Bueno, y al final pues se hace una ebullición y se hierve para que la posible humedad restante que pudiera quedar pues se vaya y logremos la cristalización del azúcar. Aquí tenéis evaporadoras del catálogo y fijaos, aquí tenéis la misma evaporadora en la fábrica, ¿vale? Instalada en la fábrica. Bueno, pues al final evaporar el agua y hacer que se concentre y que cristalice el azúcar. Fijaos, al final esa ebullición última de la que hemos hablado, ese último proceso de ebullición se hace en una máquina que se llaman las tachas, ¿vale? Ahí tenéis las tachas de la fábrica del Pilar originales, ¿vale? Una foto muy simpática con uno de los obreros que está ahí un poco saludando al fotógrafo, que en aquella época una fotografía era una cosa muy seria, no era una cosa tan habitual como hoy en día. Bueno, el penúltimo paso, cristalizamos el azúcar. Como ya queda muy poca humedad, el azúcar pasa a cristalizar y se vuelve esa estructura que nosotros conocemos tan bien, esos cristales de azúcar. En sistemas, como dice aquí, en sistemas más avanzados se produce una precipitación parcial y lo que nosotros queremos hacer es ayudar a que cristalice, de alguna manera apoyar ese proceso de cristalización dejando reposar el jarabe para que el azúcar cristalice y se vaya al fondo. Y por último,
pues aquí se aprovecha todo, ¿no? La industria se aprovecha todo. Entonces dice, bueno, ya que hemos logrado retirar esos cristales de azúcar, como todavía queda una parte dulce ahí en el fondo, pues lo que se hacía normalmente era separar el azúcar y la melaza, que era ese líquido dulce que quedaba al fondo. Y se solía hacer centrifugando. Se metía en una máquina centrifugadora de manera que se soltaba o se expelía la parte líquida que podía quedar y se separaba. Y la parte sólida se quedaba dentro de la máquina y muchas veces, si era una máquina redonda, pues formaba una especie como de tejas de color circular. Por eso muchas veces el azúcar se presentaba en una forma cilíndrica, porque es una especie de teja cilíndrica, porque procedía de un tambor, como si fuera una lavadora, podemos decir, ¿no? El tambor de una lavadora que al lavar, al centrifugar, pues expulsa el agua, pero se queda con la parte sólida dentro. Bueno, pues ese es un poco el proceso de la fabricación industrial del azúcar que industrialmente se dio en la fábrica. Bueno, ¿qué se hace con esa melaza que queda ahí? Pues se puede hacer ron, como se hizo aquí durante tanto tiempo. Se puede hacer alcohol, que se comercializó tanto para hacer bebidas alcohólicas como para hacer alcohol sanitario. Es decir, hay toda una serie de subproductos que salían después de la fabricación del azúcar. Había otros subproductos que se podían añadir al proceso de fabricación. Bueno, y aquí la gente de la fábrica de Salobreña hizo un esquema recopilando un poco todo lo que he dicho, un poco con todas las líneas y todos los procesos que os he contado. Bueno, y luego ahora quiero contaros otra vertiente. Fijaos, hemos visto por qué la fábrica del Pilar es importante desde el punto de vista del vapor. Además, os voy a añadir una cosa más. En la década de los años 20, casi al final, acabando el año 1929, la fábrica iba tan bien en ese momento que los dueños deciden hacer una renovación importante. Y traen lo más moderno de lo más moderno a Motril. Estamos hablando de que las máquinas de vapor más eficientes, la último modelo, llegan a Motril y son las que quedan instaladas definitivamente trabajando hasta el año 1984, 1985 y a posteriori incluso después ya de manera un poco más residual, ¿no? ¿Qué sucede? Que estas máquinas son la cumbre del vapor. Es decir, lo que hay ahora mismo guardado en la fábrica de Motril es, podemos decir, el máximo desarrollo tecnológico que tuvo la tecnología del vapor a lo largo de toda la historia. Y quiero apuntar una segunda razón por la cual este conjunto es tan valioso, y es que está conservado y guardado en el sitio donde estuvo funcionando. Esto es único, son las máquinas de vapor más modernas que jamás se construyeron, porque en el año 1935 o por ahí ya se dejaron de fabricar. Es decir, están las máquinas más avanzadas que se han hecho por parte de la humanidad en la historia del vapor, y están en el sitio donde funcionaron. Esto es casi un milagro, ¿no?, desde el punto de vista de la historia de la ingeniería. Y hace poco vinieron a visitarlo gente del Congreso Mundial de Historia de las Máquinas, que se celebró en Granada y Jaén, y claro, no daban crédito de ver cómo esas máquinas tan importantes y realmente tan modernas, porque dentro de la tecnología del vapor son la cumbre, pues estaban situadas además en el sitio donde habían estado funcionando durante tanto tiempo. No estaban en un museo guardadas, podemos decir, aparte, o no habían sido desmontadas, sino que estaban en el sitio donde funcionaron. Entonces, esa doble componente es lo que las hace tan únicas, ¿no?, y tan valiosas desde el punto de vista pedagógico de la historia de la ingeniería. Bueno, y el punto de vista constructivo. No quiero entrar tampoco en muchos detalles. El arquitecto se llamó don Francisco Jiménez Arévalo, era el abuelo de don Miguel Jiménez Yanguas, y dirigió la construcción primero de los almacenes, luego de la casa del ingeniero, y poco a poco fue construyendo todos los edificios del conjunto fabril. Bueno, ¿qué os voy a decir? Casi que en
este diseño, al ser tan temprano, del año 1882, influyó en todas las fábricas de azúcar de toda la provincia de Granada. Es decir, la tipología, aquí tenéis un plano original, fijaos, de la fábrica del almacén de azúcar. Aquí tenéis este plano en el cual podemos ver esas columnas de fundición, fijaos además con esas cimentaciones hechas de piedra, ¿vale? Eran cubos de piedra talladas que servían de cimentación para los pilares de fundición. Este mismo sistema constructivo se repite en todas las fábricas de azúcar de toda la provincia de Granada y fue diseñado aquí, es decir, fue diseñado para la primera gran fábrica que fue la fábrica del Pilar, ¿vale? Lo podéis ver ahí. Ahora tenemos algunas, bueno, aquí tenéis algunos detalles un poco más, podemos decir, más técnicos, pero lo que más me interesa que veáis es, fijaos, los diseños, qué detalle tenemos aquí, por ejemplo, en estos planos del 1882. Fijaos que en aquella época los forjados eran de madera, entonces era muy complicado hacer el enganche entre el pilar de fundición, que normalmente pues venía hecho de una manera artesanal, porque la fundición en aquella época no era como los altos hornos actuales donde se hacía acero a nivel industrial, sino que la fundición era muy artesanal todavía. Bueno, pues llegaban los pilares y había de alguna manera que unirlos a un forjado que era de manera que había que prepararle esos remaches que podéis ver ahí a las vigas de madera y hacer que encajaran perfectamente de manera artesanal. Ahí tenéis un poquito el detalle de cómo la cabeza del pilar con su capitel, ¿vale? Se intentaba conservar una estética clásica con una especie de capitel, ¿vale? Que le diera un poco el aspecto de columna clásica a la fundición y cómo entra en el forjado de madera. Bueno, pues esto con esa cimentación de piedra tallada, 1890 en Santa Fe, lo mismo. San Isidro, 1902, lo mismo, fundición, bases de piedra, lo mismo, ¿no? Quiero decir que la tradición constructiva del resto de las fábricas de Granada pues parte de aquí. Poco a poco la tecnología cada vez va mejorando y se van introduciendo materiales nuevos, pero este sistema que empieza aquí en la fábrica del Pilar, podemos decir que crea escuela y se prolonga en todos los diseños de las fábricas azucareras de la provincia. Aquí tenéis otro plano muy bonito de detalle de cómo se construyen, ¿no? Los edificios con los pilares de fundición. Bueno, y esto de aquí es una curiosidad, no está forma parte de mi tesis doctoral y es un bosquejo que hizo el proyectista para los edificios de la fábrica del Pilar. No forma parte del proyecto porque es una cosa hecha a mano, un poco para él ir diseñando, ¿no? Haciéndose una idea de cómo iban a ser los edificios. Bueno, pues es una curiosidad. Estaba en muy mal estado y conseguimos por lo menos esa fotografía para que no se perdiera el documento, ¿no? Como tal. Pero fijaos, ¿no? Un poco cómo el proyectista pues intentaba hacer un poco los edificios de la fábrica. Bueno, y esto de aquí pues ya es un poco el proyecto definitivo, el proyecto real, ¿no? Bueno, otro punto que me gustaría hablaros porque es muy importante: la chimenea. La chimenea, no sé cómo explicarlo. En el año 1929 se decidió hacer una chimenea nueva, aprovechando la gran remodelación, con las máquinas nuevas, los nuevos dispositivos, y se decidió hacer una chimenea de hormigón. El hormigón con cemento Portland era un material súper avanzado desde el punto de vista tecnológico. Estoy hablando de que en el año 1929 se trataba de algo casi experimental. Es como ahora si hablamos de no sé cómo decirlo, estos plásticos que se utilizan para las naves espaciales de la NASA, ¿vale? Era un material muy desconocido, experimental, que un señor que se llamaba Torroja estaba utilizando en Madrid para hacer el hipódromo de la Zarzuela, como una cosa absolutamente experimental y nueva, y que un señor en Francia estaba empezando a utilizar para hacer estructuras de hormigón y tal, ¿no? Bueno, pues para que veáis un poco la vanguardia tecnológica que tiene la fábrica del Pilar en su remodelación del año 29,
aquí tenéis que se coge y se decide hacer una fábrica, una chimenea de hormigón, que todavía la tenéis ahí, y se hace por dovelas sucesivas. Ahí estáis viendo cómo lo que se va haciendo es que se va haciendo la dovela y poco a poco pues se va enganchando y se va subiendo hacia arriba en altura. Bueno, pues ahí la tenéis a medio construir y ahí la tenéis terminada y un poco ya la perspectiva. Bueno, pues es también una auténtica maravilla desde el punto de vista del testimonio de los inicios, ¿no?, de la tecnología del hormigón en España. Para que os hagáis una idea, el edificio más antiguo que he encontrado yo en Latinoamérica de hormigón es del año 1922. Estoy hablando de toda Latinoamérica, ¿no? Pues imaginad, ¿no? Aquí en el año 1929 una chimenea entera de esa altura y hecha por dovelas sucesivas, ¿no? Es algo absolutamente experimental y muy, muy novedoso. Bueno, y un poco de manera colateral me gustaría hablaros también del cable. La fábrica del Pilar fue tan importante que una de las empresas de transporte de Granada Capital, que se llamaba Tranvías Eléctricos de Granada, en los años 20 diseñó un ferrocarril para unir Granada con Motril y hizo un proyecto para unir las dos ciudades con un ferrocarril. Sucedió que en el año 1925, después de una reunión con varios miembros del gobierno, se tomó la decisión de cambiar ese ferrocarril por un ferrocarril aéreo, es decir, un sistema de vagonetas transportadas por cable, y que iba a unir el sistema metropolitano de transporte de tranvías eléctricos de Granada con Motril a través de una línea aérea. Bueno, pues aquí tenéis que obviamente el sistema de transporte tenía varias paradas y una de ellas era la fábrica del Pilar. Y la última parada era el puerto de Motril. De hecho, le empezó a ir también a Tranvías Eléctricos de Granada, que sufragó un muelle propio dentro de la ampliación del puerto de Motril, donde tenían sus propias instalaciones del cable y tenían su propio amarre, su propio atraque para carga y descarga de mercancía. Aquí tenéis la parada de la fábrica, aquí tenéis también una visión de los trabajos en la fábrica mientras las vagonetas iban circulando por encima, ¿vale? Y aquí tenéis la estación del puerto, ¿vale?, que sería la última, ¿vale? La última, el cierre de la línea sería el atraque del puerto, y la penúltima era la fábrica del Pilar, ¿vale? Luego había otra más arriba, cerca de Teruel, y luego había una línea, podemos decir una segunda línea, una Y, que se expandía hasta las minas del Conjuro en Órgiva. Es decir, tenía una línea secundaria. Bueno, pues aquí tenéis como estáis viendo, las vagonetas se fabricaron en Linares, en la fábrica de La Constancia. Uno de los problemas que tuvo la línea de cable es que a partir de los años 40, a consecuencia un poco también de la autarquía en la que se vio envuelta España, pues empezó a tener problemas de repuestos, porque el diseño original era italiano. Y aunque empezaron a abrir sus propios talleres y a hacer sus propias reparaciones, hubo un momento en el que las distintos parones que eran provocados por las averías hicieron que el sistema dejara de funcionar en el año 51 o 52. Pero bueno, estuvo funcionando durante mucho tiempo y no solamente transportaba azúcar, transportaba todo tipo de mercancías entre el puerto de Motril y toda el área metropolitana de Granada. Un detalle que la mayor parte de la gente no sabe es que en la Vega de Granada se hizo azúcar de caña de Motril. Esto es posible porque el Tranvías Eléctricos de Granada compró una fábrica de azúcar que estaba situada cerca del puerto de Ovado, en la Vega de Granada, y allí pues tenía dos líneas de fabricación, una de remolacha de la Vega y otra de caña de azúcar de Motril. Entonces, como la línea de vagoneta era de ellos, pues traían caña de azúcar de Motril hasta la Vega de Granada, procesaban allí su azúcar de caña y luego la volvían a traer al puerto de Motril para venderla por el mundo, ¿no? Y bueno, yo es el único caso que he documentado, porque claro, el clima que tenemos aquí en Motril es único en el mundo, y es el único sitio donde yo conozco donde se han hecho en el mismo lugar fábricas de azúcar de caña y de remolacha en el mismo sitio, con dos líneas de producción paralelas. Yo no conozco ningún otro sitio en el mundo donde haya pasado esto. También era una cosa
bastante singular. Aquí tenéis un barco, aquí lo tenéis atracado en el puerto de Motril en el año 1929, junto a esa estación del cable, ¿no? Esa estación del cable última, y ahí pues se están haciendo labores de carga y descarga, no necesariamente de azúcar, ahí se descargaba todo. Se sabe que había cereales, que había nitrato de Chile, que era un abono muy popular que entraba y salía por el puerto, en fin, todo tipo de materiales, sobre todo a granel. Bueno, y aquí tenéis algunas fotos, aquí tenéis planos del diseño del cable, del proyecto original, a su paso por Órgiva. Ahí tenéis un poco la antigua carretera de la Umbría, pues cómo pasaba por encima el cable, fotos antiguas de funcionando, y bueno, todavía ahí a la derecha podéis ver en pequeñito en color que algún apoyo del cable queda todavía testimonial, sobre todo por la zona de la Pujarra, queda testimonial como testimonio de ese cable, ¿no?, que fue un sustituto un poco descafeinado del ferrocarril que debería haber venido hasta Motril en los años 20. Bueno, pues eso es todo. Os agradezco vuestra atención. Muchas gracias por venir.